¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. El odio continúa teniendo licencia en México para asesinar, para agredir a personas de la comunidad LGBTI. Cada año, alrededor de la Marcha del Orgullo Gay, nos vemos obligados a hacer un corte de caja para encontrar si ha habido avances en materia de derechos. Avances con respecto al comportamiento de los operadores de la justicia, avances en el tema educativo, avances en la política contra el odio. Hoy vamos a hacer un corte de caja alrededor de las poblaciones más vulnerables que siguen siendo víctimas de odio, pero también hablaremos de esta ola global anti-homosexual que podría acabar arrebatando hasta el último de los derechos logrados en los últimos años, en las últimas décadas. Pendular es el movimiento de los derechos y eso hace que muchos derechos fundamentales estén en riesgo. Crímenes de odio, crímenes por homofobia. Ese es el tema de esta noche en Espiral. Comenzamos. Tema de esta noche, homofobia y crímenes de odio. ¿Saben cuánto les agradezco a quienes nos acompañan aquí en Espiral para poder conversar sobre este tema? Tenemos la marcha del orgullo gay este fin de semana y yo tengo un poco la preocupación de que siempre, ahora como pasa como el Día de la Mujer, que alrededor de esa fecha todo el mundo hablamos del tema y luego lo soltamos. Ojalá y aquí me puedan ayudar a hacer un corte de caja y a sembrar cuáles son las preocupaciones principales que duran más allá de un fin de semana. Como esta edición especial les voy a pedir que se presenten ustedes mismos. Voy a empezar con Fernando del Collado, bienvenido. Gracias, soy Fernando del Collado, periodista, autor del libro que tienes en tus manos que se llama Ciudad de Odios. Un juego de palabras, ¿no? Esto no es ciudad de Dios, sino ciudad de odios. Exacto. ¿Y es la Ciudad de México o hay más de una ciudad? Es solo la Ciudad de México, aunque es un caso apenas representativo de lo que sucede a nivel nacional. ¿Cuántos casos están aquí? 157. Relatados uno por uno. Investigados, relatados y se recurre en algunos momentos a el oficio narrativo para precisar ese momento en que son ejecutados, la hazaña, es sentir el odio, que es la idea, el objetivo. Instantáneas de furia, crimen e intolerancia. Editorial Grijalvo. Muchísimas gracias, Fernando. Y le doy la bienvenida a Alejandra Haas. Ale, muchas gracias por acompañarnos de nuevo aquí en tu casa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo soy Alejandra Haas, soy presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y bueno, este es un tema del CONAPRED, hace ya muchos años. Desde su fundación, Gilberto Rincón Gallardo tenía la agenda muy clara. Parte de los grupos que apoyaron la creación del CONAPRED fueron los grupos LGBT. Y la verdad es que hemos visto, ya hablaremos de eso más adelante, pero yo creo que nunca he visto tantas expresiones también favorables alrededor del mes del orgullo, como en esta ocasión en la Ciudad de México. Realmente he visto más programas, más encuentros, más charlas, más actores económicos y políticos que se suman a esta causa. Leticia Bonifaz, qué gusto que Espiral te reciba de nuevo. Gracias, Ricardo. Pues yo ahora soy catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM y el tema me comenzó a interesar de manera verdaderamente fuerte a partir de mi trabajo en la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad y después desde la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque el protocolo que se elaboró para que los jueces entendieran de qué se trata la identidad, de qué se trata la preferencia y todo esto, fue muy importante y conocer muchos casos. Y a partir de los casos, saber todo lo que falta por hacer. Sí, muchísimas gracias por estar aquí. Tu mirada jurídica siempre es iluminadora. Si la justicia no es capaz de proteger las garantías de las personas, independientemente de su orientación sexual, pues no ha de ser capaz de proteger nada. Le doy la bienvenida también a Oscar Manuel Ramírez Ciordia. Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, pues yo soy Oscar Manuel Ramírez Ciordia, estoy egresado de la UAM Xochimilco
y pues vengo aquí para compartir un breve testimonio de lo que me sucedió a mí hace unos años. Es víctima de homofobia, Así es. víctima de odio, digamos, de parte del aparato judicial. Correcto. ¿Se te acusó de qué? Del homicidio quien fuera mi pareja. Sin pruebas. Sin pruebas, con violaciones procesales y sobre todo homofobia. ¿Cuánto tiempo estuviste encerrado? Casi 5 años. Te quitaron 5 años de tu vida. O sea, Sí. no solamente a tu pareja, sino 5 años de tu vida. A mí y a mi familia. Oye, pues hablaremos, porque además sí es un caso emblemático de estos que Fernando mencionaba hace un momento. Pues a ver, voy a arrancar un poco con el argumento que decía Alejandra, que hay un ambiente, digamos, por lo menos en la Ciudad de México y quizá en otras zonas del país, ya no diría cada vez más tolerante, sino una palabra más precisa, cada vez más consciente de lo que este odio significa para la vida de muchas personas, o para incluso eliminar la vida de muchas personas. Se habla con mayor franqueza, hay cifras cada vez más evidentes, y sin embargo estamos muy lejos de poder resolver ese nivel de odio, de criminalidad. Entonces les pido que me ayuden a ver como los claroscuros de ese diagnóstico. Si tienen cifras, se los voy a agradecer. Si tienen casos, se los voy a agradecer. Si tienen geografías en México, se los voy a agradecer. La palabra es de ustedes. Bueno, si quieren empiezo con 2 datos que son del informe de Letra S. Letra S es una organización de la sociedad civil que hace 20 años que tiene un observatorio de crímenes de odio. Y sin quererme adelantar a los pendientes de política pública, ese observatorio no tiene con qué compararse porque no hay registros judiciales de los casos de homofobia, lesbofobia, transfobia o bifobia. Ese es uno de los grandes pendientes que tenemos, desarrollar registros. Pero acaba de sacar Letra S su informe del sexenio anterior. En 6 años, 473 homicidios digamos, cuyo contexto denota que hubo homofobia, transfobia, bifobia o lesbofobia. Particularmente las mujeres trans se llevan 55% de los casos que ahí se registran. El mayor odio se lo llevan las es mujeres contra trans, las mujeres trans. Las mujeres trans. Y el informe refleja que hay 7 entidades federativas que particularmente son entidades en donde se dan. Te menciono algunas, no recuerdo las 7, pero está Chihuahua, está Tamaulipas, está el Estado de México, como algunas, está Veracruz también. Algunas de las entidades en donde se concentran estos crímenes de odio. Y la verdad, no sé de qué temporalidad es tu libro, Fernando, pero 151 casos son muchísimos casos para hacer en una sola ciudad, ¿no? Aunque sea la ciudad más grande. Sí, del mundo. el registro del libro es desde el 95, que coincide con los registros de Letra S, de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio. Desde ahí se están abordando hasta 2015. O sea, estamos hablando de una década más o menos, registrados, que es la misma fuente, la misma 157, solo en la Ciudad de México, que es donde tuve oportunidad de rastrear un poco más, yendo hacia testimonios de víctimas, los expedientes, ¿no? Ahora, ¿cómo definen un crimen de este orden? Porque la autoridad lo tipificó así, porque la víctima o porque la familia lo señaló así. O sea, nada más necesito entender en qué momento uno dice aquí hay un crimen de odio. Yo creo que jurídicamente no se puede determinar a priori que hubiera un tipo penal que te lo diga así, y yo entiendo que de acuerdo a cómo se dan las circunstancias, Perdón por que el te móvil. interrumpa. Sí, el feminicidio sí tiene Sí, claro. características de tipo penal. Sí. ¿No lo tiene el crimen, Así digamos, como con características crimen, de homofobia? como ¿no? crimen de odio, no. Yo creo que ese es el tema, que se logra tipificar el crimen de odio en este país, ¿no? El tema principal es precisamente que las características, al menos que se conoce, son 3 muy claras. La hazaña con la que se ejecuta. La ¿sí? hazaña siempre es un elemento presente. Principal, que en cierta forma coincide con el del pasional, ¿no? ¿Por qué? Porque es eso que se quiere eliminar, esa gran tensión, saña. Esa es la hazaña. La otra es que en la mayoría de los casos, quien ejecuta no hay un arrepentimiento, ¿no? Lo hace incluso pensando que le hace un bien a la sociedad al eliminar eso que le enseñaron a odiar, ¿no? Porque se construyen, los odios se construyen. Y la otra característica de los crímenes de odio es que lo diferencia del crimen pasional, es que no hay una relación afectiva.
Entonces, casi siempre se quiere decir, porque ese es un gran prejuicio y un pésimo trabajo de investigación, que cuando hay crímenes homosexuales, siempre quieren ir hacia su círculo más íntimo y decir... Un poco lo que pasa, es tu pareja, seguramente fue una cosa... De hecho, bueno... Se desbordan y entonces así sucede. Entonces, el crimen de odio no necesariamente hay un vínculo afectivo. Y eso es muy importante. Entonces, sí hay esas características como para poder identificar perfectamente cuándo es un crimen por odio, cuándo es pasional y eso. Ahora, dice, te interrumpí, pero no hay evolución del derecho en México hacia allá. Te pregunto si en el extranjero la hay, es decir, si en otros países el tipo penal existe. Fíjate que no lo tengo claro, la verdad no lo había pensado hasta que ahorita lo está señalando, que en el caso del feminicidio se tuvo que tipificar a partir de una sentencia de la Corte Interamericana y demostrar las diferencias. El campo algodonero, en eso no hubiera ocurrido, pues si eran los feminicidios en Ciudad Juárez, digamos. Y demostrar claramente que son condiciones totalmente distintas, justamente por la hazaña, por la exhibición pública, porque no se trata de que haya necesariamente una relación afectiva. Entonces hay como muchas semejanzas y podría yo creo que trabajarse. A ver, me voy a meter un poco siguiendo la narrativa de Fernando. Claro, voy a trabajar sobre el prejuicio, que siempre es complicado, sobre todo porque puede arrojar evidencia del prejuicio propio. Pero a ver, sobre el prejuicio la idea es, claro, es que hay un desbordamiento de las emociones entre las personas homosexuales. Entonces se entiende que seguramente son crímenes pasionales, que fue un poco de lo que te acusaron. Sí, Que ahí había una relación pasional que se desbordó y acabó en muerte. Ese es el prejuicio del Ministerio Público, es el prejuicio de la policía, y a ti te detuvo 5 años. ¿Me puedes un poco ligar estas ideas para Sí, ponerlas? pues en el año 2010 yo estaba con mi entonces pareja, para no hacer el cuento largo, el último día que yo lo vi, él estaba con otra persona. Yo me voy, estoy en casa de mi padre. Al día siguiente entro al departamento y pues estaba ahí el cadáver de mi pareja. Inmediatamente yo hablé a la policía llegó y desde ese mismo momento me empezaron a hacer esas interrogantes, ¿no? Te dieron celos, seguramente fue Ajá, venganza. me dieron celos, qué hacías tú ahí? ¿Por qué te fuiste a la casa? O sea, ese tipo de cuestionamientos demasiado incisivos y demasiado invasivos a la privacidad, pues sí, a uno lo harían. Yo realmente estaba con mucho miedo, estaba temeroso, estaba muy enojado por la injusticia que se acababa de cometer y pues porque yo estaba con la disposición de cooperar con las autoridades para que se diera con el responsable. ¿Qué edad tenías entonces? 23 años. Pero tampoco es que tuvieras una madurez para enfrentar una cosa de este tamaño. No, y posteriormente, pues a mí me hicieron, me subí a la patrulla y fui al Ministerio Público a declarar en calidad de testigo, pero pues llegar al Ministerio Público pues fue casi llegar a la boca del lobo, porque todo el mundo me empezaba a hacer este tipo de preguntas cada vez más incisivas, más invasivas, y todo perfilado a decir eso. Tuviste celos, te enojaste y lo mataste. Y eso fue desde los agentes del Ministerio Público hasta los agentes judiciales. Y sin mayor dilación, pues pasó mi estatus de testigo a probable responsable en menos de un día. Y luego fui consignado a un arraigo y después al reclusorio Oriente. ¿Tuviste abogado? En un principio no, ya después ya conseguimos abogado durante todo el proceso. En este mismo inter, yo ya estando en el reclusorio, ya se localiza a la persona que cometió efectivamente pues este delito. Se detecta la persona culpable. ¿Y? Así es, y la misma declara que pues él sí había agredido a mi pareja y que le había robado cosas, y no conformes con eso, la autoridad, su hipótesis fue decir ahora que entre él, a quien nunca conocí, nunca tuve una relación con esta persona. Conspiraron. Y yo, conspiramos para matar a mi ¿Y a pareja. él lo detuvieron también? Sí. Y también estuvo sometido a proceso y hoy está sentenciado. Así es. Y estuvo en el mismo reclusorio que yo, en el mismo juzgado. Literalmente yo lo tenía pegado al asesino de mi pareja en un juzgado.
durante 5 años y Ana, a en ver, el mismo reclusorio. parte central de que los crímenes de odio sigan encontrando tierra fértil en el país es que la justicia de plano, ¿no? Digo, podemos estar pidiendo cambiar nuestras actitudes, ¿no? En la escuela, en los hospitales, en la calle, pero la justicia de plano es refractaria a los propios principios que la Constitución establece. Justo por esto que te comentaba que en el Poder Judicial, cuando se pensó trabajar los protocolos de actuación, es porque todo el mundo piensa que entiende todos los conceptos relacionados con la sexualidad humana en general, ¿no? Cuando ni siquiera te pueden diferenciar cada una de las categorías que tenemos. Todos sabemos, ¿verdad? Todos saben, todos saben. Entonces, cuando le pides a los jueces, de acuerdo a un protocolo, que identifiquen los estereotipos, los prejuicios, toda esta cuestión que está, es muy útil que lo hagan, pero de nada te sirve que hagas con los jueces federales y los jueces locales, que son los que tienen de primera mano el punto, porque el penal es un tema local, pues no lo hacen. Y luego, cuando el proceso de investigación es el que en la mayoría de las veces falla, o ahí en ese primer encuentro es a donde empieza toda la tragedia, ¿no? De cierta forma es un ciclo redondo, como lo vemos en general en la discriminación. Porque empiezas con el prejuicio, ¿no? Las personas... Si tú que dices, todo el mundo sabe, eso es lo que tú llamas prejuicio. Sí, estos son muy difíciles de desconstruir porque todo el mundo piensa que es lógico Es y obvio y no necesitas ninguna comprobación de lo que estás diciendo. Todo el mundo sabe que y ahí te sigues, ¿no? Las personas gays y lesbianas son promiscuas, las personas trans se están fingiendo, en fin, hay una serie de prejuicios muy expandidos y un odio, decía Fernando, el odio se construye, que se construye en la casa, en la escuela, con la normalización de las bromas y de los insultos homofóbicos, con los contenidos de televisión, la normalización de la homofobia, que hacen que cuando un ministerio público se enfrenta a un asunto, conlleva todos los sesgos implícitos y explícitos. En este caso de la homofobia yo no les llamaría necesariamente implícitos porque hay mucho de explícito, y eso informa todo el procedimiento. El trabajo de desaprender esos prejuicios, siendo un operador de justicia, es un trabajo titánico. Ahora, protocolos de atención. Yo la verdad es que sí me gustaría mucho, Fernando, que así como hiciste hace un momento para tipificar, bárbaro, el periodista hizo una gran labor, nos ayudaras como a perfilar esos protocolos que tú sugerirías, pues en efecto, para los que son los responsables, los operadores del derecho, llamado Alejandra, de asegurar el castigo. Es decir, para los policías que investigan, para la autoridad ministerial, concretamente el Ministerio Público, para los jueces. Me voy a ir a corte y a ver si pudiéramos avanzar en esa lógica. Y desde luego, pues parte central de este programa es preguntarnos si la administración actual del presidente López Obrador tiene una aproximación al tema más sincera con la Constitución de lo que habíamos visto en otros gobiernos previamente. Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta en Espiral, hablando pues, de este ambiente de odio, digamos, de homofobia que sufren pues, muchas personas en nuestro país por su orientación sexual. Voy a abordar el tema del gobierno federal. En la campaña presidencial, hubo un claro deslinde del candidato Anaya y del candidato Mid frente a este tema. Yo nunca había visto dos candidatos que vieran el tema de la identidad sexual y su discriminación como temas apestados. No querían ni siquiera tocarlos de ninguna manera, no fuera a ser que perdieran los poquititos votos que tenían. En ese sentido, el candidato López Obrador se convierte pues, prácticamente en el único de la contienda donde podría abanderar literalmente la bandera del arco iris. Y, sin embargo, hay quien desde la comunidad LGBTI le decían, no, es que en realidad no tiene esa convicción porque sus convicciones religiosas lo apartan.
creo que ahora ha hecho una profesión muy clara en este sentido. Y sí me gustaría que me ayudaran a perfilar la relación del presidente de la República, del gobierno federal, con este tema que estamos abordando hoy desde los ángulos que ustedes tengan sus balcones. Quien quiera empezar, adelante. A ver, a mí me interesa mucho el tema del odio, cómo se difunden los odios, los miedos, ¿no? Esas imágenes que construimos para rechazar. Y desde esa perspectiva, a mí me alarma mucho el discurso narrativo del presidente, pero con todos, es decir, con la polarización. Hay muchos odios en este país, y es un país muy violentado, muy violento. El odio no solamente es con la comunidad LGBT, el odio es con las mujeres. Hoy en este país se está matando por ser mujeres. Se están matando ya y hay registros por diferencias religiosas. Chiapas. Se están matando y parece que cada vez con mayor frecuencia por diferencias incluso políticas. Sí. Entonces, los odios están a flor de piel y casi se permite porque la impunidad es espantosa. 98% de los crímenes en este país están impunes. Y a eso, con este contexto con el que llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, con estas cifras de letra S y compañía, de este nivel de discriminación, alarma, preocupa que insista en un discurso polarizador. Buenos, malos, conservadores, no conservadores. Y desde ahí me parece que es lo primero que deberíamos nosotros que atender. Al mismo tiempo tiene un discurso enfático en materia de reconciliación. Si en realidad lo que pasa es que a veces habla de reconciliación y a veces polariza. ¿De qué, perdón? A veces reconcilia, tiene un discurso sobre la reconciliación y otras veces polariza. O sea, en realidad navega de una cosa a la otra. Y sí es como muy irresponsable, ¿no? Yo te diría que si tenemos que pensar como el trabajo que hace Alejas en CONAPRED, el tema comienza desde la educación. Y yo solo quiero recordar, antes de este sexenio, cuando se hace la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el punto donde se atoró fue en el tema de la educación sexual, porque da miedo. De toda la ley, todo pasó excepto aquel punto. Entonces, para evaluar lo que hace un gobierno, yo empezaría desde los temas educativos. Y mi mayor preocupación está en lo que han dado a llamar ideología de género, que afecta a las mujeres, pero también a toda la población LGBTI, ¿no? Ahora, ese es un discurso de la Iglesia Católica. No solo. ¿Y tú dirías que hoy tiene penetrado al gobierno, a quienes hacen los libros de texto, a los profesores? La reticencia a entrarle a los temas desde el punto de vista educativo, entendiendo por la educación formal y la educación informal, yo siento que a veces cruza también con los temas de religión, no necesariamente religión católica, porque esto que le llaman ideología de género como una perversión es el tema de los derechos de las mujeres y los derechos de la comunidad LGBT, claramente, ¿no? Y en muchas ocasiones se muestra como que esto está equivocado y que incluso la homosexualidad es un tema de moda o que incluso la homosexualidad se cura y cosas de ese tipo, ¿no? Yo estaría un poco en desacuerdo en términos de lo que se refiere a los colectivos LGBT y el tema educativo. Se pasó una ley hace poco por la Cámara sobre contenidos de educación sexual para la educación primaria, que fue pues una apuesta importante para contribuir a esta agenda desde ese espacio que mencionas y que sin duda es el espacio primordial para empezar a despejar prejuicios y estereotipos. Y yo lo que diría es que el primer reto está en poner el tema sobre la mesa y mandar un mensaje político fuerte, porque eso ya lo vimos también en la administración anterior. Sea como sea y haya los escándalos que haya, una vez que el presidente se pone frente al tema y dice que es un tema aceptable del que se puede hablar, se desatoran muchas agendas. A ver, eso pasó con el discurso del presidente, hará cosa de 3 semanas justamente cuando lo abordó. Creo que fue el gran momento ya sobre su posición frente al tema. Si nos puedes relatar un poco para los que no vieron esa conferencia mañanera, ¿qué ocurrió? Tú estuviste ahí presente. Bueno, el 17 de mayo se conmemoraba el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia. El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió
reemitir el decreto, incluyendo la bifobia, la transfobia y la lesbofobia, que eran conceptos que no estaban. Siempre ser un antecedente, acto al que Felipe Calderón se negó en redondo durante toda su administración. En cambio, Enrique Peña Nieto sí emitió ese decreto. Así es. Y ahora lo que hace el presidente López Obrador es crecerlo. Lo crece, lo amplía, incluye conceptos que no estaban. Y la verdad es que es muy poderoso, esos mensajes políticos de ese nivel son muy poderosos. El problema con la orientación sexual y la identidad de género que no son normativas es que la gente tiene, en el mejor de todos los malos casos, es decir, cuando eres alguien con prejuicios y los portas además con, como decía Fernando, con algo de orgullo, ¿no? A mí me enseñaron que esto está mal. O sea, soy macho a mucho orgullo. Soy pues. macho a mucho orgullo, pero digamos, lo políticamente correcto para ese grupo es decir, bueno, no me digas que eres gay, no me digas que eres lesbiana, si te quieres vestir de mujer, hazlo en tu casa, no me enseñes. Y por eso decía yo al principio que el orgullo es muy importante, porque el orgullo es la otra cara de la moneda. No nada más queremos que los colectivos LGBT puedan tener vidas y ejercer sus derechos y no estar sometidos a actos de discriminación, sino no sentir vergüenza por tu orientación sexual y tu identidad de género. Y en ese sentido, la encuesta que levantamos en CONAPRED con la CNDH te muestra que muchísimas de las personas que respondieron que no, que en etapas muy tempranas de sus vidas, cuando se dieron cuenta de sus orientaciones sexuales o identidades de género, no lo pudieron compartir en casa, no lo pudieron compartir con sus profesores y en la escuela, precisamente porque son lugares de mucha discriminación. La dificultad y el dolor que viven las niñas y los niños LGBT en sus entornos familiares frente a un doctor que, por ejemplo, puede ser con frecuencia consultado por los padres, pues son actos que van mermando la autoestima, haciéndote sentir menos, orillándote a vivir en la sombra, ¿no? A ver, introduce ahí un tema que generó debate público hace aproximadamente un mes. Claudia Sheinbaum, y además en acuerdo con la Secretaría de Educación, dice, a ver, que niñas y niños vayan a la escuela como se les dé la gana. Es decir, si quieren ir como escoceses con falda o quieren ir con pantalón largo, sin importar el sexo, aquí queda permitido. Se volvió un escándalo. El presidente López Obrador dijo que prefería no meterse con ese tema porque polarizaba, supongo que a eso te referías. La doble moral, ¿no? Pero Claudia Sheinbaum hizo énfasis en que más que polarizar, eso le transformaba la vida a un niño, a una niña. A ver, ahí te pido una reacción, un poco desde tu balcón, desde tu mirada, de tu experiencia. Sí, claro, pues digo, yo a partir de esta experiencia que empecé a vivir, bueno, puedo sí mencionar toda mi historia de vida, en donde sí, yo sentía ese no encajar en la sociedad, con los valores, con las ideas, en los medios, que este tema, al menos cuando yo era niño, poco a poco se ha empezado a visibilizar y que actualmente ahora estamos viendo un boom, o más que un boom, una visibilización de otras identidades, de otras corporalidades que poco a poco tampoco, incluso dentro de la propia población LGBT, no se habían mencionado, ¿no? La gente no binaria, la gente trans, o sea, hay un sinfín de identidades, ¿no? Y creo que es necesario visibilizarlo. Desde mi punto de vista personal, bueno, yo que lo viví en un contexto muy acotado, que es una prisión, pues sí, desafortunadamente se viven contextos de violencia en donde sobre todo la población trans es la más maltratada, ya sea por los propios internos, por el personal de custodia, y es muy lamentable, ¿no? Yo sé que ha habido muchas intervenciones por parte de CONAPRED, de la Comisión de Derechos Humanos, pero más allá de toda la cuestión institucional, a nivel personal, en el nivel del ser, sigue habiendo esos prejuicios, sigue habiendo esas violencias y es muy difícil desaprender. Es difícil desaprender cuando no tienes una educación inclusiva. Es incluso también difícil desaprender cuando no se tiene una convicción para poderlo hacer, para poder ser empático. Creo que desde mi punto de vista sí hay es muy complejo, es una decisión propia el de decir, bueno, yo me abro a conocer otras posibilidades, porque sí es posible, ¿no? Incluso me tocó
en estos contextos, bueno, convivir con gente trans, eso me ayudó mucho a mí a entenderlas, a entender el por qué pensaban de esa manera, qué historia de vida las llevó hacia allá, en muchos casos a cometer delitos, en otras ocasiones que fueran víctimas propias de la autoridad, Culpables como fabricadas. en mi caso. Sí, culpables sin realmente serlo. A ver, las mujeres trans tienen en realidad doble estigma. Ya Fernando decía hace un momento, a ver, ser mujer en este país te orilla a situación de mucha vulnerabilidad. Pero si eres mujer trans, entonces son dos razones. Y esas dos razones han colocado, déjeme plantearlo ahí, como una población particularmente arriesgada al odio. Y si a esto le sumamos pobreza o precariedad económica y juventud, Fernando, es el condimento perfecto para una bomba de odio. Claro, digo, si me permiten hacer una intervención, yo recuerdo haber convivido con compañeras que con todos estos elementos, o sea, y lo decían como en un argot muy político, aquí lo peor que te puede pasar en la cárcel es que seas pobre, que seas tonto, que seas gay, y le puedes echar más. Que tengas VIH, que tengas alguna discapacidad, que seas indígena, o sea, de verdad, varias condicionantes. Creo que no estamos sujetos como a ese dualismo de la discriminación, sino podemos ser discriminados por diferentes vertientes y eso hace más complejo el A problema. ver, ahí está la bomba y ahora sí te llevo a donde te dejé en el segmento anterior. ¿Tendrías elementos para construir ese protocolo? O sea, ¿estos elementos te servirían para ordenar un protocolo de actuación de los jueces, del MP, de la policía? No, yo creo que sí se puede, porque te digo que con solo hacer la diferenciación de qué es una mujer trans. Estoy recordando, fui a Durango a dar un curso de sensibilización de derechos humanos a médicos. Entonces, yo llevaba como la lista de los temas que podrían interesar, pero siempre me gusta la retroalimentación y les pregunté, ¿qué temas tienen ustedes con los derechos humanos? Y me dijeron la donación de sangre de testigos de Jehová, o la sangre de testigos de Jehová. Cuando yo les empecé a poner ejemplos de qué podía ser, iban como sorprendiéndose de los cruces que hay de materia de derechos humanos y medicina. Y entonces cuando les dije discriminación a población trans, y me dijeron textual, es que aquí no hay de esos. Entonces cuando entras a Esto es en Durango. En Durango. Cuando entras a la invisibilización, o sea, en Durango me dijeron en la Facultad de Medicina que no había transexuales, ¿no? Cuando yo pregunté por la discriminación, porque en los hospitales sucede que a qué área van a llevar hombre o mujer trans y todo lo demás. Entonces, tenemos casos incluso de invisibilización y parte del problema es que ni siquiera se entiende, te digo, cada una de las categorías. Pero en esta ciudad que es más visible, me parece que no se empata los derechos con el nivel de violencia. No sé si ustedes sean muy optimistas, pero los niveles de violencia y de masacre por odio en esta ciudad se siguen dando. Son 3.128 asesinatos a la comunidad LGBT por letra S a nivel nacional en el tiempo que tienen registrados. ¿No? Y el cóctel que dices, yo creo que lo que le falta es un gran ingrediente, la gran impunidad. Entonces, me parece que no hay que voltear tanto a quién le corresponde educar o a quién le corresponde entender. Más bien hay que pedir ya cuentas, hay que exigir a las autoridades, porque se trata de crímenes, se trata de que se está permitiendo en este país eliminar el mayor nivel del odio es la eliminación, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que... Claro, si no hay castigo, me puedo permitir ir lo más lejos que quiera. ¿Desde cuándo se están anunciando los crímenes por odio a los homosexuales? 1995 es un caso emblemático por Liborio Cruz. ¿Cuántos años son? ¿Cómo es posible que no haya todavía respuestas satisfactorias de parte de las autoridades para que investiguen mejor? Nos estamos preocupando si el Ministerio Público si está bien educado o no. Es su responsabilidad. Entonces, si vamos a seguir depurando en esta cuarta transformación, lo primero que hay que depurar es la incompetencia y los prejuicios. ¿No? Entonces, tenemos como problema serio una tendencia no solo en México, sino global, impulsada en muchos o en más de un sentido por motivos religiosos,
que pues otra vez generan ambientes nocivos, corrosivos, dañinos de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI. Déjenme irme a corte y regresamos para hablar de cómo en realidad, bueno, a pesar de que sea Alejandra, hay como un movimiento favorable alrededor del orgullo gay. También es cierto que del otro lado hay un movimiento favorable al orgullo anti-gay. Estamos en Espiral, regresamos. Estamos de vuelta en Espiral, hablando justamente de estos invisibilización que se produce por los operadores del derecho, que se produce desde luego también por las leyes, ¿no? Por la falta de tipificación. Y traemos aquí una discusión de si debe atacarse la política educativa o la política criminal. Yo creo que no rivalizan, en realidad cualquiera que se haga es buena. Yo quería preguntarle a Alejandra, la Procuraduría, la Fiscalía General de la República, ¿ha avanzado, ha desarrollado protocolos, digamos, para proteger a esta población más vulnerable? Sí, yo destacaría que hay protocolos en salud, en educación sobre bullying, en la Fiscalía. Bueno, hace ya unos 8 o 10 meses se presentó ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que están sentados todas las procuradurías locales. El protocolo que se trabajó ha tenido 2 versiones. Bueno, ya es un protocolo obligatorio para todas las fiscalías. Es un protocolo para la atención de casos en los cuales hay personas LGBT como víctimas y es un protocolo útil para orientar el trabajo de los operadores de justicia. Como dice Leticia, no es para nada suficiente o no es lo único que se requiere, Fernando también lo decía. Me parece que lo que se requiere, y esa es una discusión que hemos tenido con la Subprocuraduría de Derechos Humanos durante ya un par de años, es hacer un estudio pormenorizado, y lo estamos trabajando, sobre qué tipo penal se necesita. Hay una disyuntiva, y ahí seguramente Leticia lo sabe mejor que yo, pero hay una disyuntiva entre el tipo penal autónomo, es decir, tipificar como crimen de odio, como un transfeminicidio, por decir algo, un delito, un homicidio cometido en contra de una mujer trans, o ponerle agravantes a los homicidios, a las lesiones, a otros tipos de delitos. Tienen ventajas y desventajas ambas posiciones. ¿Cuál te gusta más? No me decido. Entiendo que las ventajas son enormes de ponerle el nombre transfeminicidio. En ese momento nombras el asunto. Nombras el asunto, le pones. Lo que a mí me da mucho miedo es que ha sido muy difícil integrar el tipo penal de feminicidio. Hay pocas sentencias de feminicidios. Y entonces me parece que ponerle ese estándar alto a los ministerios públicos podría dejar impune un crimen de odio y mantener este ciclo. Entonces creo que hay que sopesarlo, consultarlo con las comunidades afectadas, que me parece que es un ejercicio de inicio muy importante, pero sí me parece, y coincido con Fernando, que tenemos una cuenta pendiente en términos de abordar los crímenes de odio con seriedad, llevar un registro serio y lograr que las organizaciones de la sociedad civil puedan utilizar el registro oficial como cotejo para sus registros propios. Pregunta, el INEGI, en las encuestas que está haciendo justamente sobre crimen, seguridad, ¿levanta información al respecto? ¿Tiene data? A ver, están las actas de defunción, sobre eso trabaja el INEGI. Habría posibilidades de que ahí tuviésemos un registro confiable, ¿no? Quizá no perfecto, pero... Y la verdad es que el INEGI ha estado trabajando de cerca con nosotros. Nuestra encuesta la levantamos al inicio en línea, no con el INEGI, pero sí el INEGI está consciente que el trabajo de orientación sexual e identidad de género es un trabajo que no se ha hecho. Lo decía Leticia, son poblaciones invisibilizadas en las instituciones, en las estadísticas, en la Procuración de Justicia, revictimizadas, como lo describió Óscar, y lo que hemos trabajado con el INEGI son metodologías, hasta para preguntarle a las personas. ¿Cómo el INEGI se acerca con un ciudadano y le pregunta cuál es tu orientación sexual, cuando eso nunca se ha hecho antes en los institutos de estadística? Fernando, te veo dudando con respecto a la data. Sí. Yo insisto y soy muy como que lo tengo muy claro. Y hay experiencias a nivel internacional donde ya está el tipo de odio. Y hay países que tienen el tipo de odio. En México, efectivamente, son 12 las entidades que tienen como agravante el motivo de odio. ¿Sí? Las demás no. No, son 12 nada más. Se ha avanzado muy poco. Me preocupa porque no se investiga, porque el prejuicio es adelante. Es un asesinato.
hay que investigar. No lo están haciendo. Si no lo hacen porque tienen infinidad de trabajos, es otra cosa. Pero me parece que tipificando el crimen por odio a nivel nacional es clave, porque ¿qué se obliga a eso? En principio, que se puedan efectivamente clasificar los tipos de crimen. Una mejor investigación, más profesionales, integrar mejor las averiguaciones previas para que se canalicen con mejores jueces y se logren finalmente castigar. Si hay una impunidad del 98%, si no se tipifica el crimen de odio, es campo fértil para seguir violentando, asesinando en este país con impunidad. Entonces, yo insisto que si hay experiencias en el extranjero que van hacia la tipificación, ¿qué obliga? Pues que trabajen más. Claro. Entonces, tantos años y no se logra avanzar en eso. Adelante, Oscar. Sí, gracias. Pues yo añadiría también que no nada más desde la parte de la Procuración, la Administración de Justicia, se debe de abordar desde otra perspectiva la atención a la población LGBT, sino también creo que debe de haber como un modelo de acompañamiento justamente para las víctimas y para sus familiares. En mi experiencia propia, bueno, nosotros durante muchos años realmente fuimos solos en el barco, en el camino, con miles de tropiezos ya característicos del propio sistema jurídico mexicano, ¿no? Que también eso da pie para mucha plática. Pero aquí en lo particular es, bueno, ¿quién te acompaña? ¿Quién te orienta? ¿Quién empatiza contigo de decir, bueno, tu hijo, ok, no es culpable, pero tampoco tu hijo está siendo una mala persona por ser homosexual o porque es trans, ¿no? O sea, ahorita, bueno, hago un pequeño paréntesis, la Comisión de Derechos Humanos del DF acaba de emitir una nueva recomendación en donde justamente ya hace la clasificación de transfeminicidio. Yo tuve la recomendación número 1, que ya justamente hablaba de de notar que hubo homofobia por parte de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, ¿no? En mi contra y en contra de mi familia. Creo que sí es importante poner este tema también en la agenda pública, donde muchas veces, pues, a falta de ese acompañamiento, de esa asesoría, pues la gente, de verdad, muchos casos pueden también llegar a quedar impunes. Gente inocente puede quedarse en la cárcel toda su vida. Yo puedo decir que gracias a una red de apoyo que se conformó con mi familia, con mis amistades, desde la academia, se logró gestar todo un movimiento que orilló a que tuviéramos por fin, tras muchos años, acompañamiento del CIDE, y eso generó, pues, obviamente que el camino para empezar a obtener mi libertad. Pero eso también obedece a un contexto de que ya las leyes para ese entonces se estaban empezando a perfilar. O sea, la Constitución política en materia de no discriminación para orientación sexual, el protocolo hacia los jueces que emitió la Suprema Corte, entre otra serie de legislaciones, que eso poco a poco fue marcando ese precedente. Bueno, déjenme cerrar el programa con el último tema prometido. Con temor, yo estoy observando pulsiones de odio que no van de una persona a otra, sino de segmentos enteros de la sociedad contra otros segmentos de la sociedad. O sea, vemos marchas que no son por el orgullo gay, sino por el orgullo anti-gay. Porque observamos campañas políticas, pienso en el presidente de Brasil, por ejemplo, cuya bandera, una de sus banderas principales, era retirar los derechos a una población que había avanzado en derechos con los gobiernos anteriores. Vemos en el ambiente de Donald Trump, ¿no?, también elementos muy incisivos en esta lógica. Yo veo gobiernos estatales, ¿no?, que son capaces de negar casi cualquier cosa, y déjeme dejarlo sembrado, y veo expresiones religiosas cuyo basamento es de fe, no es científico, no es legal, que están empujando también los ánimos en contra. Es decir, no veo una ola que me deje tranquilo en este contexto. Si me quitaran este mal velo en la... Coincido completamente contigo, me temo que no te puedo decir lo contrario. Siento que es clarísimo lo de Brasil y clarísimo en muchos casos en la propia República Mexicana.
Iniciaste en el programa hablando de la geografía en México. El Bajío es una realidad completamente distinta a costas y fronteras, pero sobre todo lo más preocupante es este avance en considerar que hay algo que está mal y que se puede corregir. Sí, las iglesias son los grandes responsables del odio, sin duda. O sea, ¿tú crees que los educadores para el odio a los que hacías referencia, decías, el odio se educa para el odio, las iglesias estarían Son entre... los primeros, yo diría los más responsables en esta construcción del odio, de temor, de rechazo. Y los otros, pues son también los medios de comunicación, son sin duda incluso hasta los políticos, ¿no? Pero somos como recipientes de esa gran cultura de mucho tiempo, ¿no? Que son los grandes formadores del machismo y eso. Por eso creo que es muy importante no dejarle la responsabilidad a la comunidad LGBT, que sean ellos los que tengan que dar la cara, que tengan que educar. Me parece que se les debe esta masacre, al menos en este país, se le debe que desde los otros sectores lo veamos, empecemos a trabajar nuestros propios odios. Y lo más importante, que desde el poder, desde el gobierno, ya dé resultados. Porque esto es una demanda viejísima, más de 30 años. Insisto, se sabe del crimen de odio en este país documentalmente desde 1995 y seguimos hoy con registros muy similares. A ver, si Fernando tiene razón en que las iglesias son parte del asunto, el debilitamiento del Estado laico es preocupante. Bueno, es que el Estado laico es lo que permite que vivamos en una sociedad que se basa en una constitución legal y no en una... en un libro sagrado. Pues no en una... Exacto. Creo que uno de los privilegios cuando se habla de discriminación, que hablamos de que fundamentalmente estamos hablando de relaciones desiguales de poder. Una de las relaciones desiguales de poder más fuertes y a veces menos tangible es el poder de la narrativa hegemónica. El poder de decir que yo tengo la razón con lo que yo afirmo. Y eso es algo que es muy fuerte con respecto a los roles de hombres y mujeres y a las orientaciones sexuales y a las identidades de género, que tienen, como decía Leticia, el mismo fundamento. Es decir, la homofobia está muy vinculada a la misoginia, a la idea de que las mujeres o todo lo que parece femenino es negativo, menor, poca cosa, frágil y que no merece una valoración y que lo masculino debe de tener ciertas características. Entonces, a mí lo que me parece es que la reacción que estamos viendo a nivel, digamos, mundial, porque hablaste de América Latina, hablaron de Brasil, pero a ver, también los movimientos antiderechos han ganado su lugar en Europa, en las elecciones europeas, en algunos países asiáticos. Lo que me parece que está ganando es una reacción a un avance muy significativo de los últimos 40 años. Estamos en un movimiento pendular reactivo. Me parece que sí. Y para devolverte la esperanza, Gracias. me parece que cuando estás combatiendo privilegios, por supuesto que vas a tener una reacción, que esa reacción puede ser fuerte y virulenta, pero también cuando vemos las encuestas de igualdad y no discriminación, al menos la nuestra, lo que vemos es que los jóvenes tienen mucho menos prejuicios que las personas más grandes. Claro, puede ser que los vayas luego acumulando en tu ciclo de vida, eso también es posible, pero sí me parece que estos movimientos pendulares quizá anuncian una rotura de un orden que ha sido hegemónico durante tantos siglos y que vamos a ver un avance hacia adelante, aunque desafortunadamente en nuestras vidas y en las vidas de las personas de manera cotidiana no importa el movimiento pendular, lo que importa es lo que vives todos los días. Oscar, y para cerrar, la pregunta más difícil de responder, porque es a nivel intuitivo, ¿podría ocurrir en México un fenómeno Bolsonaro a propósito de los derechos de la población LGBT? Bueno, Un minuto, Oscar, y un minuto, Leti, y cerramos. sí, yo espero que no ocurra algo así. Tengo convicción de que hay gente muy comprometida en todas las trincheras, a nivel gobierno, a nivel sociedad, a nivel academia, incluso a nivel social. Hay una mayor inclusión, hay un mayor acercamiento. Y sí lo puedo decir que incluso dentro de la prisión sí hubo un cierto cobijo y sí hubo un cierto manto de protección frente a todo este contexto de homofobia. Entonces eso sí me alienta a pensar, sí hay resistencia, sí hay lucha y creo que esa gente no va a permitir que algo
suceda, que pase algo como lo que en Brasil. Leticia. Mi optimismo es, y la diferenciación básica, es que aquí constitucionalmente somos un Estado laico y lo somos desde el siglo XIX. O sea, Brasil no. No es de allí. Brasil no. Por el otro lado, para mí fue una buena noticia que no tuviera el registro un partido que tenía como pretensión específica todo el tema de antiderechos, porque en Brasil hay senadores y diputados de partidos que defienden esto dentro del Congreso brasileño. Entonces yo siento que esas son las dos grandes Y diferencias. a pesar de todo, eventos de la luz del mundo en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Sí, es un problema con el Estado laico, pero al menos no tienes alguien que desde un partido político oficialmente como en Brasil, a mí me ha tocado estar en Brasilia viendo el espectáculo que dan, porque hacen espectáculos así de como performance, que se vea el sufrimiento de una niña que porque su mamá trabajó, entonces ella se volvió lesbiana, porque salió a trabajar la mamá y cosas así, ¿no? Cosas muy burdas. A mí me tocó en Brasil escuchar eso. El problema de los valores se dio porque la mujer salió a trabajar. Cuando regresa a su casa, todo se soluciona. Leticia, muchísimas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Gracias. Fernando, Oscar. Una gran conversación, un buen corte de caja. Y pues a seguirle dando, y ojalá y pongamos una gran barricada frente a ese tsunami que sí es global y que puede barrer con incipientes instituciones, incipientes derechos para una comunidad que se merece pues el trato equitativo, amable, pacífico, empático, reconciliado, decía Fernando. Muchas gracias. Nos vamos próximo jueves, 11 de la noche. Esto es Espiral. Le agradezco que nos haya permitido entrar a su hogar.